El príncipe de la fe. Y vamos a estar explorando 4 preguntas. Entonces te voy a pedir que las anotes, ya sea en tu celular, si no trajiste donde anotar, en tu iPad, en tu cuaderno. ¿Por qué es importante la fe? Es la primera de las preguntas que vamos a explorar. ¿Por qué es importante la fe? La segunda es ¿tengo fe? Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros pues debe responder. Si yo no te puedo dar la respuesta, te puedo dar herramientas prácticas para que delante de Dios puedas encontrar una respuesta a esa pregunta, pero pues no puedo dar una respuesta por ti. La tercera es ¿quién es el príncipe de la fe? ¿Quién es el príncipe de la fe? Y la cuarta pregunta que vamos a explorar es ¿cuál es nuestro privilegio? ¿Qué es un privilegio? Un honor. Sí, algo que se te ha concedido a ti, un privilegio, un honor. Entonces, ¿por qué es importante la fe? Cuando yo les hago esa pregunta, ¿qué se les viene a la mente? ¿Por qué es importante la fe? Porque sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Qué más? ¿Por qué es importante la fe? A través de la fe recibimos promesas. ¿Qué más? Porque es una sustancia. ¿Cuántos aquí tienen fe? Alcen la mano. ¿Y por qué es importante lo que tú tienes? Nos da seguridad. Bien. Muestra el camino para hacia donde vamos. Muy bien. Todo lo que han dicho está muy hermoso, ¿cierto? En Juan 3:16, un versículo que todos, bueno, cuando tú llegas por primera vez a la congregación es de los versículos que te van a dar a conocer. Si estás aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que tenga fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunas de sus versiones dicen para que todo aquel que cree en Él, perdón, para todo aquel que cree en Él. ¿Cierto? Yo le voy a colocar aquí en este perchero, pero luego me regañan los chicos de alabanza. Me dicen, estos son un perchero, es para colocar el micrófono. Para que todo aquel que tenga, ¿qué? Fe en Él no se pierda. La palabra para fe ahí en el griego, mucho la palabra que traduce en creer, es la misma palabra que se traduce en otros lados como fe. Entonces podemos colocar ahí para todo aquel que tenga fe y no estamos cambiando el contexto del versículo, porque la palabra es la misma que se utiliza en otros pasajes y se traduce como fe. ¿Listo? Para todo aquel que tenga fe en el ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Que es lo mismo que nos dice Hechos 16:31. Ten fe en el Señor Jesús, así tú y tu casa, tú y tu familia serán ¿qué? O sea, ¿para qué me sirve la fe? Para tener vida eterna, para ser salvos, ¿sí? ¿Y fe en quién? En Jesús, ¿sí? Fe en Jesús, en lo que Él ha hecho, ¿sí? Por todos y cada uno de nosotros. Continuemos, ¿para qué más sirve la fe? En 1 Juan 5:4 dice, todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Y en 1 Juan 5:5 continúa con la idea. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que tiene fe que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿por qué es importante la fe? Para lograr vida eterna, para vencer el mundo. Y tercera, que nos la dijo Nidia, y muchos otros la repitieron, Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. O sea, sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios, ¿cierto? ¿Alguien aquí tiene una obsesión? Bueno, no va a levantar la mano que tiene obsesión, entonces. ¿Tiene un gusto especial por la salsa de tomate y no puede comer nada sin salsa de tomate? Allá están alzando la mano, muy bien. Les sirven lo que sea, puede ser el plato más suculento, ¿cierto? Mejor preparado, y luego su mamá le dice, pero ¿para qué le echa salsa de tomate que se lo está tirando? ¿Cierto? Y sin salsa de tomate no pueden comer. Para el Señor, la fe, ¿sí? Es aquel condimento que Él prefiere. Hay personas que no soportan las cosas bajas en sal.
y dicen, ah, esto no tiene sal, esto no tiene sal, ¿sí? Y necesitan echarle sal a la sopa, a la comida, a lo que sea, porque dicen que no le sienten, ¿qué? Sabor, ¿sí? ¿Les ha pasado? ¿Alguno aquí alza la mano para orar luego por ti? Ah. No, así es con Dios y la fe. La fe es la sazón que a Dios le gusta. O sea, yo puedo venir acá y dejar un montón de dinero. Si lo hago sin fe, Dios dice, bácala. O sea, Dios no lo recibe, porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. ¿Sí? Él dice, no, Jorge, ¿qué estás haciendo? Échale un poquito de fe. ¿Sí? Pues para que me agrade. La fe es la sazón que a Dios le gusta. Yo puedo alzar mis manos y cantar, ¿cierto? Y alabar a Dios. Pero si por dentro yo estoy diciendo, ¿para qué alzo las manos? Tengo deudas, no me ha servido de nada. ¿Sí? Si yo estoy renegando de Dios, no estoy sazonando mi alabanza ¿con qué? Con fe. Y sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. O sea, la fe es la salsa de tomate del Señor. No, es solo una expresión para los que les gusta la salsa de tomate. Sí, la fe es la sal, sí, que al Señor le gusta en su alimento, en aquello que nosotros le traemos. Entonces, ¿por qué es importante la fe? Porque es el único medio por el cual podemos tener vida eterna al colocar nuestra fe en Jesús. Porque por medio de la fe vencemos al mundo y porque con la fe podemos ¿qué? Agradar a Dios. O sea que la fe es importante. Sí, Señor. Segundo, ¿tengo fe? Es la pregunta. Pero para poder responderla tenemos que evaluar qué es fe. Porque hoy en día se habla mucho de la fe. Incluso hay muchos libros seculares, ¿cierto? Por autores que no son cristianos, incluso de otras religiones y demás, de la nueva era y demás, y se menciona mucho la palabra fe. Pero ¿qué es la fe? Vamos a explorar qué es la fe. El pastor Hernando tiene toda una serie sobre la fe que ha venido explorando en el último mes, ¿cierto? Entonces yo dije, wow, yo quiero, sí, continuar con eso y expandirlo un poquito hacia lo que es la raíz hebrea, porque hemos tocado mucho lo que es la fe, ¿cierto? En las palabras griegas. Entonces quise expandirlo un poquito, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para alimentar un poquito más lo que ya hemos venido viendo que ha sido muy enriquecedor, ¿listo? Y para no repetir lo que ya el pastor ha venido explorando, ¿sí? Sino que podamos ver el punto de vista del Antiguo Testamento. En Hebreos 11:1 nos dice qué es la fe: la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? El libro de Hebreos, ¿a quién fue escrito? ¿Por qué se llama Hebreos? Fue escrito a Hebreos. El libro, ¿cierto?, de Efesios, ¿a quién fue escrito? Muy bien. Colosenses. Muy bien, a los de Colosas, muy bien. ¿Por qué se llama el libro de Hebreos Hebreos? Fue escrito a los hebreos, ¿cierto? ¿Quién escribió la mayoría del Nuevo Testamento? ¿Quiénes? Pablo, apóstoles, y ellos eran ¿qué? Hebreos, ¿cierto? Como lo mencionó el pastor Hernando hace una semana, hace 2 semanas, cuando ellos tenían las escrituras a su disposición, ¿qué tenían ellos? El Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque apenas ellos mismos estaban empezando a escribir las cartas que iban a venir a conformar el Nuevo Testamento. Entonces, cuando ellos hablan de fe, ¿a qué conceptos se estaban refiriendo también? A conceptos que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que ese nombre nos hace ver como si fuera algo pasado de moda, antiguo, pero no es así, ¿cierto? Sabemos que todo es un solo pacto, es una sola historia que Dios ha hecho. Y entonces encontramos que hay 9 palabras en el Antiguo Testamento para la palabra fe. O sea, donde tú encuentras en el Antiguo Testamento creer, confiar, fe, una de estas 9 palabras es la que muestra lo que es la fe. Es la que está ahí en el hebreo para denominar la fe. Y nos muestra 9 facetas acerca de la fe. Lo interesante de estas 9 palabras es que hay 2 de ellas cuya raíz es otra palabra del listado. Entonces realmente tenemos 7 palabras que son raíz, ¿sí?
que son el verbo para la palabra ¿qué? Fe. Y vamos a explorarlas. Entonces vamos a hacer una cuenta regresiva. Y conforme vayamos haciéndolo, pues tú puedes evaluar, ¿cierto? Delante del Señor, puedes estar ahí orando, puedes estarle pidiendo, Señor, yo necesito esto. Sí, necesito esta faceta de la fe en mi vida. ¿Sí? Novena palabra, emuná. Algunos la van a encontrar familiar porque la pastora Janet hizo una enseñanza sobre esta palabra hace 1 año y medio aquí. Y la pueden buscar en la página iglesiaamoryrestauracion.org, emuná. Entonces, como vamos a ver las 9, no me voy a extender en cada una de ellas, voy a dar principios y cosas básicas, ¿listo? Porque pues el tiempo no nos alcanzaría. Emuná, significados, verdad, fidelidad, fe, pero también significa perseverancia, lealtad, estabilidad, estable. Hola Juanca. Les presento a mi modelo. Los que se ríen estuvieron anoche. Entonces, tú vienes caminando aquí por este borde, ¿cierto? Corramos la menora un poco. Vienes caminando ahí por el borde, ¿cierto? Y de repente algo pasa y va. ¿Sí? Se cayó. ¿Eso es estable o no? Bueno, y ahora ven y camina por acá que hay un espacio más amplio realmente, ¿cierto? Y yo te empujo y ¿qué pasa? No se cae. ¿Por qué no se cae? Un aplauso para Juan. Eso es estabilidad, ¿sí? Eso es emuná, que yo camino por algo y me mantiene estable, ¿sí? Me habla también de fidelidad, de fe, de firmeza. En Habacuc 2:4 esta es la palabra que se menciona. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá, ¿cierto? Y este es el versículo que cita Pablo en Romanos. Este es el versículo que el Señor utilizó para traer revelación a Lutero y decir, wow, la fe no es por obras. O sea, mi relación con el Señor no depende de que yo haga o no haga, depende de lo que Él ya hizo en la cruz. Y yo camino conforme a la realidad que Él ya compró por mí en la cruz. Y es, la palabra para fe, ¿cuál es? Emuná. Mas el justo por su fe, ¿qué? Vivirá. Ahora está en presente continuo. O sea, no es llegar a vivir, es vivirá. O sea, es una acción diaria, continua. El justo por su fe, ¿qué va a hacer? Vivir, ¿sí? Cada día de su vida. Por su fe, por su fidelidad, ¿cierto? Por su verdad, por su firmeza, por su estabilidad. ¿Para con quién? Para con Dios. Sí, o sea, el sujeto de nuestra fe es Dios. Esto nos habla de colocar nuestra fe en Dios. Y por cada palabra les voy a dar una imagen, ¿sí? Para que puedan apropiarse de ella, para que la puedan recordar como lo que significa y les recuerde lo que es la fe, ¿sí? La fe es encontrar un lugar alto, un lugar estable sobre el cual pararte, que es Dios mismo. Y conceptos que vienen con la palabra emuná, o la palabra fe. Se refiere a la estabilidad que únicamente Dios puede brindar. O sea, el único punto de estabilidad para nuestras vidas es Dios mismo. Es una fe que descansa completamente en Dios y no en sus obras, ni en sí misma. O sea, camina confiando plenamente en que Dios lo va a sostener, a pesar de que alguien lo quiera empujar. Sabe que Dios sostiene su mano. Y la fe en Dios da como fruto natural la fidelidad del hombre hacia Dios. O sea, cuando yo digo yo tengo fe, y si esa fe es el concepto bíblico de fe, al yo estar sobre Él, en la estabilidad que Él me da, naturalmente yo voy a ser fiel con lo que Él dice. O sea, Dios deposita fe en mí y esa fe se devuelve en fidelidad para con Él. O sea que yo voy a seguir lo que Él dice, voy a procurar y voy a hacer lo que Él dice, voy a caminar de acuerdo a lo que Él es.
Y ahí sí puedo decir que tengo fe, una fe bíblica, ¿sí? Que descansa en Dios, que es estable en Dios. Octava palabra, rechatz, aunque se pronuncia rechatz, significa esperar. Esta palabra, sí, significa esperar. Muy bien. Esta palabra en Daniel 3:28 es la única vez en que aparece en toda la escritura. Está hablando Nabucodonosor. Él es un rey, él había mandado a hacer una estatua. El que no se arrodillara ante la estatua, ¿qué iba a pasar? Lo iban a meter en un horno, bueno, lo iban a matar. 3 personajes, ¿cierto? Se niegan a arrodillarse ante la estatua. Cogen a los amigos de Daniel, ¿cierto? ¿Y qué hacen con ellos? Los echan al horno de fuego. ¿Y qué pasa? No se quemaron. Ellos decían, nosotros confiamos en Dios y así muramos, continuaremos ¿qué? Confiando en Él. Y entonces salen del horno y el rey se sorprende y les dice, wow, bendito sea el Dios, ¿cierto? De Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en Él, y ahí es la palabra rechatz, ¿cierto? Que confiando en Él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún Dios excepto a su Dios. Esta es una confianza en Dios, pero también un esperar en Dios a pesar de la persecución y de la tribulación. Y la imagen que quiero que nos llevemos es la del horno de fuego. ¿Qué concepto encierra esta palabra? Permanecer fiel a Dios a pesar de la persecución y aún a costa de sus propias vidas. Hace poco más de una semana, aunque sucede muy a menudo, sino que en los medios de comunicación no le dan tanta importancia cuando sucede con los cristianos en África, pero como a estos los mataron el grupo terrorista ISIS, sí lo mostraron. Más de una decena de personas se les dio muerte, ¿cierto? Cortándoles la cabeza por el hecho de ser cristianos. Esta fe nos habla de eso, de aquella que es capaz de dar la vida por Cristo, de llegar a ser un mártir del Señor, de tener la confianza en esperar en el Señor y saber que Él nos va a librar, sea en esta vida o en la siguiente. Sí, es lo que permitió que los cristianos del primer siglo pudieran ser apedreados y echados a los leones, y mientras eran descuartizados podían orar, Señor, no les tengas en cuenta este pecado a los que los estaban haciendo el mal. Y en cambio hoy en día, en Occidente tenemos a personas que no quieren que en la universidad, el colegio o el trabajo se enteren de que son cristianos. No es que yo predico con mi testimonio. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, no por cuán bonito te veas. Si no te confunden, como ha dicho el pastor en muchas ocasiones, con una persona vegetariana. Sí, a ese vegetariano tan bueno que se comporta. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y muchas veces utilizamos conceptos como esos, una verdad media, ¿cierto? Definitivamente yo voy a predicar con mi testimonio. Y eso no quita que yo deba predicar con mi palabra. O sea, una cosa no quita la otra. Y a veces utilizamos eso para escondernos y no aceptar que no queremos dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre, que nos avergüenza. ¿Y qué fue lo que nos atrajo a nosotros a una congregación? ¿Qué fue lo que nos atrajo a nosotros a leer la palabra? ¿Qué fue lo que nos atrajo a nosotros a empezar a crecer en los caminos del Señor? ¿Pero quién? Jesús, ¿cierto? O sea, ¿qué te atrajo a ti? Jesús, ¿cierto? Al ver su obra en la cruz, a ver que Él tomó todos nuestros pecados, al ver que Él nos libró, ¿cierto? De la muerte, al ver que Él nos da una promesa de resurrección y saber que no depende de mí, sino que yo descanso ¿en quién? En Él. Y a veces nos apena dar a conocer ese nombre y queremos que los demás conozcan muchas otras cosas buenas, ¿cierto? Valores, principios y demás, pero ¿qué fue lo que nos rescató a nosotros? Jesús. Esta es una fe que está dispuesta a pasar por el horno. Así me
digan cosas en el colegio, en la universidad o en el trabajo, ¿sí? Por decir creo en Jesús y me voy a parar en mis principios. Es capaz de aguantar ese fuego de prueba, ¿sí? Ese fuego del enemigo. Séptima palabra, yachal, esperar, ser paciente de esperanza. Esta es la que encontramos en Job 13:15, cuando Job dice algo impresionante. Está hablando respecto a Dios y dice, aunque Él me mate, ¿y de quién está hablando? ¿Y qué dice? Aunque Él me mate, ¿en Él qué? Esperaré, pero defenderé mis caminos delante de Él. Aunque Él me mate, ¿qué? En Él esperaré. Esta es una fe que aguanta en medio de cualquier tribulación. Aun cuando ya el agua está a punto de llegar al cuello, los problemas, sí, yo quiero decirte que hay esperanza en Dios. Yo quiero decirte que a Dios te puedes aferrar. ¿Sí? En Dios puedes esperar y confiar. Él es nuestra fuente. ¿Qué dice Job? ¿En Él qué? Esperaré. ¿Qué conceptos encierra esta palabra? Confiar en Dios durante largos periodos de angustia y tribulación. Esa es la fe que aplicamos muchas veces cuando, a veces por causa de desorden o también por causa de que viene una situación económica dura, ¿cierto? No hemos tenido un empleo y demás, pero sí continúan llegando las cuentas, ¿cierto? Y se empiezan a acumular y empezamos a sentirnos como ahogados. Esta fe nos habla de que en Dios hay ¿qué? Esperanza, que en Él puedes esperar. Aun cuando parezca que la muerte está a la puerta, en Él puedes ¿qué? Esperar. Y es hermoso porque miren la entrega que tiene esta palabra. Job dice, así me muera, ¿en Él qué? Esperaré. Es una fe que va por encima de las circunstancias. Es la fe bíblica, ¿sí? No es la fe que le demanda a Dios. Es que tú me tienes que dar, y tú dijiste, y tú. No, ¿sí? Es una fe que dice, aunque la higuera no florezca como la canción, igual yo confiaré en ¿quién? En Él. Es una esperanza que no es un deseo o un anhelo inseguro, pero una certeza en que Dios lo librará, sea en esta vida o en la otra. Ustedes pregunten a cualquier persona y la mayoría, el 99% de las personas tienen fe. Nuestro vocabulario lo revela. Crean o no crean en Jesús, dicen y creen que tienen fe. Porque ¿quién no ha dicho, ojalá mañana no llueva? Ojalá mañana me vaya bien en la entrevista. Ojalá, espero que mañana todo salga bien. ¿Han escuchado esas expresiones? ¿Las han dicho también? ¿Cierto? Esa es una fe griega, en el sentido de que es una fe que no es certera. Es una fe que es un anhelo. Muchas personas no tienen fe, sino que tienen es ganas. ¿Sí? Muchos no tienen fe, sino que tienen es ganas. La fe bíblica es una fe que tiene una certeza de lo que va a pasar, tiene una certeza de lo que espera, ¿cierto? Y está convencida de lo que no ve, porque descansa ¿en quién? En Dios. En Dios. Es cuando yo digo, espero que Dios me bendiga en este negocio. Eso no es fe, eso es un anhelo, sí, que no está mal, o sea, sí. Pero no es una fe bíblica en todo el sentido de la palabra, que es un reposar completamente ¿en quién? En Dios. Todas estas palabras, ustedes buscan una concordancia, yo solo les estoy dando un versículo, pero hay muchos versículos que hablan al respecto. Por ejemplo, con esta palabra, en Job 13:15 los voy a decir de corrido. ¿Listo? Entonces, si alguno se queda atrás, no lo voy a repetir, luego pueden escuchar de nuevo la enseñanza. Job 13:15, Segunda de Reyes 6:33, y en Salmos 33:18, 31:24, 42:11, 69:3 y 119:74, entre otros. Ustedes van a encontrar decenas y decenas de versículos para cada una de estas palabras.
¿Es esta palabra? Mag-asek, esperanza, acogida, refugio, abrigo. Esperanza, acogida, refugio, abrigo. Ahora, la manera en que esta palabra se utiliza sugiere una persona que está desamparada. O sea, una persona que ha perdido toda la esperanza. Sugiere una persona que está huyendo, una persona que no sabe qué hacer. ¿Cuántos aquí han estado de pronto en una situación económica o una situación emocional en la cual ustedes no saben qué hacer y salen de su casa? Salen a caminar, ¿sí? Se van a algún lado, a un centro comercial y se van sin esperanza, o sea, y dicen, no sé qué hacer. ¿A quién acudo? ¿Será que y empiezan a pensar, llamo a tal familiar, llamo a tal otra persona? ¿Será que si llamo a mi tío, sí, que no lo veo hace años, pero sí, yo sé que él ahorita está estable, le puedo pedir un préstamo? Sí, todas esas cosas buscamos una esperanza. Esta palabra se refiere a buscar esa esperanza en Dios, a colocar nuestra esperanza en Dios. Y por eso en Salmos 46 del 1 al 3 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Dice, Dios es nuestro ¿qué? Nuestro refugio, ¿cierto? Y nuestra fortaleza. Habla de que Dios es nuestra esperanza. Esta también nos habla de tiempos de guerra o cuando una persona era perseguida injustamente, como por ejemplo el rey David, y huye, ¿sí?, a la montaña. Por eso esta imagen que quiero que se lleven, huye buscando un lugar de refugio, una cueva, un lugar donde esconderse, ¿sí?, un lugar en el cual estar seguro porque lo están persiguiendo. ¿Qué conceptos encierra esto? Dios es el refugio perfecto para los que creen que no tienen esperanza. Y si en esta mañana, los que están escuchando, los que lo han de escuchar, si en este momento tú crees que no tienes esperanza, que la situación es muy dura, antes de pensar en llamar al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, ¿sí?, refúgiate en Dios. Dios es la esperanza, Dios es tu esperanza. Cuando viene una situación dura y demás, usualmente, ¿qué es lo que hacemos? Coger el celular y enviarle un WhatsApp a alguien, nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, y decir, me pasó tal cosa. Y si esa persona no es madura, nos dice, ay, no, no puede ser, y qué tal que pase esta otra peor. Y empiezan los dos ahí a llorar, y en vez de llenarte de fe y demás, ¿qué debería ser un muy buen amigo en el Señor? Decirte, ¿y ya oraste? O sea, ¿ya te descargaste delante de Dios? Ven, oremos, llámame. ¿Sí? No puedes hablar. Ven, yo voy a orar por ti, ¿cierto? Y descargar, buscar esa esperanza que únicamente ¿quién puede dar? Dios. Pero a veces creemos que nuestra esperanza está en el préstamo del banco y no se da, o que nuestra esperanza está, ¿cierto?, en una persona que pueda tener el dinero, que pueda tener esto, o en un médico, ¿cierto?, que es experto en esa enfermedad, y no buscamos primero a Dios, que es ¿qué? Nuestro refugio, nuestra esperanza. Es muy interesante porque David la usa mucho en Salmos, porque él vivió eso de estar siendo perseguido. Dios es quien nos defiende, sostiene y resguarda, ¿sí? Esta palabra es utilizada a manera de defensa, en el sentido de que yo busco a Dios como un refugio en el cual esconderme. No lo busco para decirle, Dios, mira, ya están, mátalos. No, es que yo lo busco y en él encuentro esperanza, ¿sí?, seguridad. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice ataquen al diablo. ¿Qué dice? Resístanlo. ¿Cierto? Esta fe nos habla de ese aspecto. ¿Cierto? ¿De qué? De resistir. ¿Sí? ¿Pero en quién? En Dios, no en nuestras fuerzas. Y Dios es aquel lugar escondido en la montaña donde podemos huir de nuestros enemigos. Por eso quiero que tengan esa imagen de esa montaña. Y que cuando venga cualquier situación, empiezan a hablar mal de ti en el trabajo, en el colegio, empiezan a murmurar acerca de ti, a inventar cosas. Antes de empezar a colocar estados en Facebook, todos me persiguen y demás, coloca un estado en el cielo. Habla con tu Padre Celestial. Amén.
Esta se encuentra en Salmos 14:6, 46:1, Salmos 14:6, 46:1, 62:8, 71:7, 91:9, entre otros. Como les digo, pueden buscar y hay muchos versículos. Se podría hacer en algún momento una enseñanza por cada una de estas hermosas palabras. Quinta palabra, galal. Enrollar, compromiso, remover. Enrollar, compromiso, remover. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo quiero mover una alfombra, yo la enrollo para mover la otra habitación. Entonces, esa alfombra pasa de estar en la habitación de la angustia a estar en la habitación del gozo, del descanso, del reposo. ¿Sí me hago entender? O sea, es para que tengan el concepto. Es la palabra, porque significa enrollar. Es como lo que yo hago con una piedra. Si yo quiero remover una piedra y está circular, ¿qué hago? La ruedo, ¿cierto? De un lado a otro. Esto nos habla de cambiar de posición. Pero también nos habla de cuando tú te envuelves en tus cobijas porque está haciendo mucho frío, ¿sí? Y te despiertas por allá a las 2, 3 de la mañana y te vuelves y te envuelves en ellas. En Salmos 18:2 dice que se encomiende al Señor. Ahí es esa palabra, o sea que sería que se enrolle en el Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Salmos 18:2. Nos habla de compromiso. ¿Por qué? Porque yo cambio de posición. Ya no estoy buscando mi refugio en otras personas, ¿cierto? En lo que puedan decir, en el consejo de un amigo, en el préstamo bancario, sino que cambio de posición, cambio de habitación, me remuevo de esa posición, ¿sí? Por eso es que remover, y me establezco ¿en quién? En Dios, ¿sí? Me encomiendo a Dios, me envuelvo en Dios. Y por eso la imagen que quiero que se lleven con esta palabra hermosa de fe es esta. Los que tienen niños saben cuando cogen su mantita, su blanquita, ¿cierto? Su sabanita chiquita y se envuelven en ella, no la quieren soltar ni nada. Cuando la pones a lavar es un problema, porque les tocó separarse de ella durante unas horas. ¿Qué conceptos encierra esta palabra hermosa? Removernos de nuestra situación, nuestra posición actual y movernos hacia una confianza en Dios. Es envolvernos en Dios al confiar y comprometernos completamente con Él. Nos habla de compromiso con Dios. Porque si Él es mi refugio, si yo estoy envuelto en Él, ya no puedo estar envuelto en otras cosas, en lo que el mundo me ofrece. Salmo 22:8, 37:5, Proverbios 16:3, entre otros. Cuarta palabra, shazaj. Buscar refugio, encontrar protección. En Salmo 18:2 dice, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio. Mi escudo y el cuerno de mi salvación. Mi altura, ¿qué? Inexpugnable, ¿cierto? Entonces, donde dice mi Dios es mi roca en quien me refugio, está utilizando la palabra shazaj, ¿sí? Es mi roca donde tengo mi fe. Y nos da el concepto de una fortaleza. Ahora, en términos modernos deberíamos pensar más bien en un búnker, ¿sí? Algo que no puede ser bombardeado, algo que me protege ese bombardeo del enemigo, de la situación. ¿Qué conceptos encierra esta palabra? Poner la confianza en Dios como la tenemos en el piso que nos sostiene. Esta palabra es una palabra que encierra, o sea, una palabra que se utiliza en medio de una batalla. Y significa defenderse de un enemigo, en el sentido de un escudo. Por eso es que les colocaba el ejemplo de refugiarnos en Dios como quien se refugia en un búnker. O sea, que viene el bombardeo del enemigo. ¿Y dónde vas a encontrar tu refugio? En Dios. En Dios.
Y es entender que al momento de ser atacados o sentirnos en una batalla, nuestro refugio es Dios mismo. Entonces ahí decimos, no, es que Satanás me la tiene montada, Satanás me está atacando. Y le contamos a todo el mundo cómo Satanás nos está atacando. Y la persona oran por ti y todo, y luego sales y vuelves y cuenta la historia a otra persona como si nada hubiera pasado. Sí, o sea, ahí no te estás refugiando en Dios, ¿cierto? Estás allá afuera mirando cómo Él te ataca y dándole cuerda para que lo haga. Esto se refiere a eso, a encontrar ese refugio de esos ataques que yo estoy sintiendo. ¿En quién? En Dios, Él es mi refugio. Segunda de Samuel 22:3, 22:31 y en Salmos 2:12, 5:11, 7:1, 11:1, 16:1, 17:7, 18:2, 18:30, 25:20. ¿Ven un patrón en David? David era perseguido ¿por quién? Por Saúl. ¿Y qué quería hacerle? ¿Una fiesta sorpresa? ¿Para qué lo quería perseguir? Es que se ganó un bono, se lo quiero dar. No, ¿para qué? Para matarlo. ¿Y qué hace David? Se refugia en el Señor, ¿cierto? Y es huyendo a las montañas, buscando esas rocas, buscando esas cuevas, que compone mucho de sus salmos. Muchos quieren el corazón de David sin la persecución de Saúl. Yo quiero un corazón conforme a ti, Señor, desde la comodidad de mi sala. Tercera palabra, mitash, significa esperanza, refugio, seguridad, garantía. En Salmo 44, esperanza, refugio, seguridad y garantía. Esta garantía, hoy en día para nosotros, contexto colombiano, sería un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Cuando alguien me hace un préstamo, ¿cierto? Yo le firmo un documento en blanco, el cual esa persona puede utilizar luego para presentar ante la ley y obligarme a pagarle ese dinero, o incluso pueden utilizarlo para luego proceder con un proceso de embargo y demás. ¿Sí? Estamos todos familiarizados con el pagaré, sobre todo los que tienen niños en colegio y demás, les hacen firmar un pagaré al comienzo del año. Esto habla de un pagaré, habla de la fe como un pagaré, que es una certeza, ¿cierto? Una esperanza y una seguridad de que voy a recibir lo que se me ha prometido, lo que se ha dicho. Entonces, Salmos 44 dice, bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su pagaré y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza? Sí, que el Señor es su garantía, que está seguro de que va a recibir aquello que viene de parte de Él. Y esto nos habla en medio de tormentas. Por eso la imagen que quiero que se lleven, de ese hombre ahí en medio de una tormenta, con su pagaré en mano, con una sombrilla que ante los ojos del mundo parece nada. Ahí es cuando vienen las personas a decirte, ay, pero usted qué tanto es que ora, ¿para qué busca a su Dios y mire cómo está? Es porque Él es mi garantía. Conceptos que encierra esta palabra: Dios debe ser nuestra única fuente de esperanza. O sea, nuestra esperanza no debe ser el préstamo, el tío, la tía. Y ahí no estoy diciendo que nos quedemos sin hacer nada. Estoy diciendo que todo tiene un orden. Primero, voy en Dios, me refugio en Él, hablo con Él, porque al hablar con Él, Él me cambia y me muestra una perspectiva diferente de las cosas, que me da mayor claridad para tomar decisiones y acciones. Y ya al refugiarme en hablar con Él y descansar en Él, es que me doy cuenta, oiga, no, espérese, porque si pido ese préstamo, me voy a endeudar y no voy a poder pagarlo por esto y lo otro. Más bien, ¿por qué no hago esto otro? Sí, o sea, Él va a dar estrategias. Entonces sí, o sea, la fe es acción. ¿Listo? No es refúgiate en Dios y que el recibo se pague solo. No, es búscalo a Él primero y vas a ver cómo se va alineando todo lo demás. Y aunque no
así Él me mate, como decía Job, ¿sí? Así la situación sea adversa, yo esperaré en Él. ¿Qué más encierra esta palabra? Que en Dios podemos depositar nuestra confianza, porque tenemos la garantía, el pagaré, de que Él está ahí sin importar la circunstancia. Podemos depositar toda confianza en Dios porque Él está ahí. Él dice, yo estoy contigo y no te abandonaré. Y eso es lo que Él promete. En el Salmo 23. En el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta, ¿cierto? Y más adelante dice, aunque camine en valle de sombra y de muerte. Muy bien. ¿Él estará con qué? O sea, no dice, tú me librarás del valle de sombra de muerte. Dice, aunque camine en el valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Salmo 44, 65:5, 71:5, Proverbios 14, 26, 22, 19, 65 y Salmo, 65:5, entre otros. Segunda palabra, batash, significa confiar, confidente, tener confianza, poner la seguridad o confianza en algo. Habla de hacer del Señor nuestro confidente, o también de aquel en quien podemos confiar. Salmo 52, 7 al 8 dice, he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Quién lo quiere leer? Léanlo en voz alta. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Se está hablando aquí de dos personas, dos personajes. Uno cuya confianza está en sus riquezas. Ese es el necio, ¿cierto? Que luego, que no sabe que esa noche va a morir y todo lo que acumuló, ¿a quién le va a quedar? ¿Cierto? Su confianza está puesta ¿en quién? En sus riquezas, ¿cierto? Pero dice, yo soy como olivo verde en la casa de Dios y en la misericordia de Dios, ¿qué? Confío. La imagen es la de un refugio. En el cual puedo meterme ahí. Y así esté lloviendo, ¿qué va a pasar dentro de ese refugio? Yo voy a estar bien. Porque Dios es plenamente confiable. Conceptos que encierra esta palabra. Dios es mi refugio. Dios es plenamente confiable. Es el único que es infinitamente poderoso y nunca miente. Y por eso puedo confiar en Él. Recuerden la enseñanza que vimos de las dos fortalezas. ¿De dónde viene el pecado? Una falta de confianza en Dios. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto? Falta de confianza en Dios. Dios dijo una cosa, pero yo no creo que sea así. Esa es la falta de confianza en Dios. Cuando empezamos a cuestionar lo que Él ha dicho, le estamos diciendo mentiroso. Y Dios debe ser nuestra única fuente de seguridad. No podemos confiar en nuestra fuerza, habilidades, otros humanos, ni las riquezas. Esa está en Salmos 4:5, 9:10, 25:2, 31:6, 37:3, 37:5, Proverbios 3:5, 29:25, Isaías 12:2, 26:4, Jeremías 17:5, 17:7. Esta es la fe de reposar completamente en Él, de descansar en Él, de apoyarnos en Él y no en nuestra propia prudencia, ¿sí?
¿cómo se mide nuestra fe? ¿Cómo podemos medir nuestra fe? O sea, nadie me puede medir a mí mi fe. Yo no puedo medir la fe de alguien más, porque yo no soy juez. El único juez es Jesucristo. Pero yo puedo medir mi propia fe. ¿Cómo? Por mis reacciones. La fe nos ha sido dada para los momentos de oscuridad. La luz es dada para los momentos de oscuridad. Tú puedes prender luces de día y es más por un decorativo. Pero la funcionalidad de la luz es ¿para qué? Para la noche. Así pasa con la fe. La fe no nos ha sido dada para cuando todo está bien. La fe ha sido dada para cuando todo está oscuro. Y es ahí donde tenemos el enorme privilegio de ejercitar ¿qué? La fe. Y usualmente es a lo que más lo vimos. Y es ahí cuando ejercitamos la fe. ¿Sí? O sea, si yo tengo salud, si todo está bien, ¿qué fe voy a ejercitar? Pero justo llega un parte médico y ahí es donde yo comienzo a decir eso no es, porque Él murió por mis enfermedades, por sus llagas he sido sanado. Y empiezo a utilizar la fe en el momento de mayor oscuridad. Y la primera palabra, y esta palabra es hermosa, la que me conmueve, por eso la dejé de últimas en nuestra cuenta regresiva, por eso dice primera. Amán significa creer, confiar, aguantar, establecido, fiel, firme, pero tiene otros dos significados hermosos. En Génesis 15:6 dice, Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. ¿Abraham qué? Creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. Ahora, esta palabra también se utiliza para hablar de el marco de la puerta, las columnas, ¿sí? Que sostienen, por ejemplo, otro piso, o el marco de la puerta, de algo que es firme, seguro, algo que sostiene. ¿Y qué es lo hermoso? Miren, dicen, ¿Abraham creyó en qué? En el Señor. O sea, miren que es hermoso porque Abraham no creyó en lo que el Señor dijo. Abraham no puso su confianza en las palabras, sino en el Señor que las había dicho. ¿Sí? O sea, no dice Abraham creyó en lo que el Señor dijo. Dice Abraham creyó en el Señor. O sea, depositó su confianza, ¿sí? Se sostuvo, se abrazó ¿a quién? Al Señor. Y ahí fue cuando el Señor se lo reconoció por justicia. Dijo, por fin, ¿sí? Y al yo confiar en el Señor, pues obviamente voy a confiar en las palabras que Él dice. Pero su confianza está puesta ¿en qué? En el Señor, no en las promesas de Dios, en el Dios de las promesas. Por eso es que en Hebreos 11 al final se atreve a decir que por la fe muchos murieron sin haber recibido lo prometido. Por la fe muchos murieron sin haber recibido lo prometido, porque no le estaban exigiendo a Dios sus promesas. La fe te lleva a Dios mismo, por lo que Él es. Y esta palabra amán, de fe, este versículo que es central porque es un versículo que vuelve y se cita en el Nuevo Testamento, ¿sí? Siempre que se habla de la fe, tiene otro significado hermoso, precioso, que a mí me conmovió, porque es ese creer y ese confiar que tiene un bebé con su padre cuando lo carga en los brazos. Esa es la imagen que da esa palabra. La confianza de un bebé al ser cargado en los brazos de su padre. Que así camine en el valle de sombra de muerte, está en los brazos de su padre. Y es hermoso, porque sabe que papá quiere lo mejor para él. Sabe que si está en la calle y él quiere hacer, ay, vamos para allá. Y papá dice, no, por allá no.
se deja llevar, porque sabe que papá quiere lo mejor para él. Sabe que en los brazos de papá va a estar seguro. Es una confianza firme que tiene la certeza de que las cosas van a pasar porque está en los brazos de papá, del Padre. Y esa fue la fe que ejerció Abraham. Tenía la certeza en el Señor. La fe bíblica no es algo que puede ser o no puede ser. ¿Sí? No es ojalá. ¿Sí? Dios quiera. No, la fe bíblica es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque yo estoy en los brazos del Padre. Y sé que todo lo que pida conforme a su voluntad, Él lo hará. Porque la fe bíblica me pone en los brazos ¿de quién? Del Padre. ¿Qué conceptos encierra esta palabra? Estar seguro de quién Dios es. Confiar completamente en Dios. Ser fiel y leal a Dios como un esposo con su esposa. Esta palabra nos habla de fidelidad, porque nos habla de intimidad, nos habla de esos amores. Y cuando estamos en intimidad, no podemos ser infieles. ¿Sí? Una pareja, el hombre y la mujer se guardan para el otro. Esta es la fe de la que nos habla. ¿Sí? De esa fe en la cual, por eso, naturalmente, te lleva a guardarte para el Señor. ¿Sí? No para llegar a estar cerca de Dios, sino porque estás en sus brazos. Es continuar confiando en Dios sin importar el problema y la circunstancia, como un bebé con su padre. Cuando un niño se enferma, cuando un niño sufre, se cae, o se golpea, va a buscar a su papá o a su mamá y quiere que lo abracen. Ahora, el dolor no se va, la herida no se va, pero él quiere estar en los brazos ¿de quién? De su padre o de su madre. A pesar de la circunstancia. A veces cuando hay situaciones duras en la casa o demás, y abrazamos a nuestros hijos, ellos no se dan enterados de qué problema está ahí, si no se enteran si hay una deuda por pagar, si hay un recibo que ya está por vencerse, no se enteran, ellos están ¿dónde? En los brazos del Padre. Esta palabra se utiliza en Génesis 15:6, Éxodo 14:31, Números 14:11, Segunda de Reyes 17:14, Salmo 78:22, Isaías 43:10, Jonás 3:5, entre otras. Como les digo, hay muchos versículos en la concordancia que los pueden buscar. Entonces, ¿qué es fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en base a los conceptos que acabamos de ver, yo creé esta frase, en base a uniendo todos esos conceptos, que dice: es la acción de creer y actuar en base a lo que Dios es, así me cueste lágrimas y la vida misma. Es la acción, porque la fe no es estática, ¿sí? La fe es una acción, es un verbo, es algo que genera movimiento, ¿cierto? Yo me refugio en Dios y al hacerlo, Él me empieza a dar estrategias, sueños, ¿cierto? Me empieza a dar planes para empezar a hacer y ejecutar, pero parten de estar refugiado ¿dónde? En Él. Entonces es la acción de creer y actuar, y así parezca redundante lo coloco porque no falta, y actuar en base a lo que Dios es. O sea, la fe en Dios no es teoría, es práctica. Así me cueste lágrimas y la vida misma. Porque si Dios dice, no te unas en yugo desigual y me toca cortar con una relación, voy a llorar. Pero como estoy en los brazos de papá, prefiero hacer su voluntad. Prefiero dejarme llevar por donde Él me quiere llevar. Y no confiar, no apoyarme en mi propia prudencia. La fe, en estos conceptos hebreos, también nos habla de algo en lo que nos apoyamos, como la persona que no puede caminar se apoya en un caminador. ¿Qué pasa si esa persona se suelta? Se cae. Y esa es otra idea, otra imagen que nos da en el hebreo la fe. Aquello en lo que yo me apoyo,
¿sí? Porque reconozco que necesito algo para caminar, reconozco que necesito a Dios. Sí, reconozco que no necesito las riquezas, que todo eso es hecho de madera, de paja y se puede caer, destruir y será quemado. Reconozco que lo único en lo que me puedo apoyar es en Dios mismo. ¿Quién es el príncipe de la fe? Gálatas 5:22 al 23 nos dice, el fruto del Espíritu es, y entre el fruto del Espíritu está ¿qué? La fe, ¿cierto? Está en negrita después de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea que la fe no fue concebida por los hombres. La fe es un invento divino. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién fue el primero en utilizar la fe? En la Biblia. Abraham. Pero miren que en Hebreos 11, antes de mencionar a Abraham, nos dice, por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano. Y luego menciona a Enoc, y luego menciona a Noé, y luego sí llega Abraham. Sí, en Hebreos 11. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando en Romanos, cuando está hablando de la circuncisión y no circuncisión, y está hablando de que, mire que Pablo no dice que Abraham sea el padre de la fe, eso lo decimos nosotros. Dice, es el padre de los que creen. Pero eso es tema para otro día. La fe es un invento divino. ¿Quién fue el primero en ejercitar la fe? Dios, porque creó el universo de lo que no se veía. La certeza, la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros somos un acto de fe de Dios. Por eso en Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿El qué? Autor y consumador. Y esa palabra en el griego de autor dice el que va adelante en una procesión, dice el príncipe. O sea, el príncipe, el que va adelante, el primero en ejercer la fe es Jesús. Y el último, el que la consuma, el que la completa, el que la perfecciona es Jesús, para que Él sea el primero y el último en todo, para que Él tenga la preeminencia en todo. Y miren lo que hace la fe. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Quién es el príncipe de la fe? Jesús. Jesús fue el primero en creer en el sueño de Dios. Dios soñó con nosotros, con la humanidad, con una casa donde habitar, cuando no había nada, que por eso en Hebreos 1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿por quién habló Dios? Por los profetas, ¿cierto? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, nos purificó de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por medio de quién hizo el universo? De Jesús, ¿cierto? Y entendemos que el universo fue constituido de lo que no se ve, de lo que nos decía en Hebreos 11, Hebreos 12. El primer acto de fe fue la creación, porque era la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y de la nada Dios nos formó. Dile que está a tu lado, eres un hermoso acto de fe. En Juan 1, del 1 al 3 nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que fue hecho, de lo que es, ¿no? ¿Fue qué? Hecho. Y
En Juan 1:18 nos dice, a Dios, esto es hermoso, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el regazo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Porque Jesús está ahí, en los brazos del Padre, y nos llama a seguir sus pisadas, su fe. Por eso Jesús decía, yo no hago nada de mí mismo, o sea, yo estoy siendo cargado por Él. Yo hago lo que veo que mi Padre hace. Mi Padre va para allá, ¿sí? Yo voy con Él. Porque ¿en qué posición está Jesús? En la fe bíblica, en Amán, ¿sí? En todo ese concepto de fe hermoso, en los brazos de su Padre. ¿Cuál es nuestro privilegio? Entonces, en Filipenses 1:29 dice que a nosotros se nos ha concedido por amor de Cristo creer en Él. Pero no solo eso, nos dice también sufrir por Él. Filipenses 1:29 dice, a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, ¿qué cosa? No solo creer en Él, sino también sufrir por Él. La fe es para la oscuridad, no para el día. La luz es para la oscuridad, no para el día. Miren que es hermoso, o sea, la fe bíblica te pone donde es. O sea, no es pide lo que tú quieras. No. ¿Qué quiere Dios para ti? Y te aseguro que todo Él lo hará. ¿Sí? Él va a cumplir sus promesas en esta vida o en la siguiente. Y es hermoso, la fe es poderosa. Porque miren que en Hebreos 11, el 32 en adelante dice, el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, la sazón de la fe, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, la fe es poderosa, es hermosa, es poderosa, ¿sí? Que nadie te diga lo contrario. Pero hay otro aspecto de la fe que nos continúa contando, versículo 36. Otros, ¿qué dice? Otros, por medio de esa misma fe poderosa, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Tremendo. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Porque su confianza estaba puesta en Dios. Y cuando tú estás en los brazos del Padre, ¿sí? Tú dices, Padre, quiero ese juguete, ¿sí? Y te llega o no te llega el juguete, tú prefieres estar en los brazos del Padre. ¿Qué pasa cuando no estamos ahí, cuando somos caprichosos y rebeldes? No me lo dio, me voy. Sí, ve, yo hice de todo. Y me voy detrás de el juguete, me dejo deslumbrar. Dice, no solo creer en Él, sino también, ¿qué? Sufrir por Él. Y miren que los apóstoles, a mí me causa mucha gracia en Hechos. En Hechos se nos cuenta que ellos iban a reconfortar los ánimos de los discípulos, y la manera en que los iban a reconfortar es diciéndoles y exhortándoles que por medio de muchas tribulaciones es necesario que entren en el reino de los cielos. O sea, ese pasaje es hermoso. Hechos 17 en adelante. Porque dice, reconfortando los ánimos de los discípulos, les empezaron a decir, vas a tener carra, casa o vaca. Carra, casa, beca. Me confundí. Carro, casa, beca. No. Dice, los vamos a animar. ¿Y cómo animan a los discípulos? O sea, piénsenlo por un momento. ¿Cómo los animaron? Sí, como que yo te voy a animar. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ay, gracias.
Qué manera de animarlos. Pero es que es hermoso, ¿sí? Porque esa es la fe a la que hemos sido llamados, tan hermosa, de que en medio de cualquier tribulación estamos en los brazos de papá. Y en Él hay respuesta, en Él hay salida, en Él hay esperanza, en Él hay planes, hay sueños, hay proyectos. Él tiene una perspectiva diferente de las cosas. Y cuando Él dice que no, no es para que te bajes de los brazos de papá y busques apoyarte en otras cosas, en las riquezas, en el préstamo. No, es para que digas, bueno, Padre, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y Él te va a mostrar, te va a decir, a nivel sentimental, ¿sí? Él te va a decir, espera, confía. No te preocupes. Abraham recibió a Isaac 24, 25 años después de la promesa. ¿Tú cuánto tiempo llevas esperando? Moisés, 40 años después de que se enteró de su destino, regresó a empezar a cumplirlo. ¿Tú cuánto llevas esperando la promesa de Dios? Y tiempo me faltaría para todos estos demás héroes que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, aunque muchos no recibieron lo prometido. No deposites tu confianza ni siquiera en las promesas de Dios. Deposítala en el Dios de las promesas. Amén, en los brazos de papá. Y esta es la imagen que quiero con que nos vayamos. Quiero que me permitan orar unos minutos. Quiero que puedan colocar las cosas a un lado. ¿Sí? Quiero que podamos atrevernos a agradar a nuestro Padre Celestial. Porque sin fe, sin esa sazón, esa salsa de tomate, esa sal, es imposible agradar a Dios. Atrévete a vivir una vida de fe basada en lo que Él ha dicho y no en lo que tú quieres, piensas o anhelas. Atrévete a vivir dependiendo completamente de Dios, como un bebé en los brazos de papá, confiando en que lo que Él quiere para ti es mucho mejor de lo que tú puedes imaginar. Y en este momento te pido que hagas algo muy sencillo. Muchas veces vienen pensamientos a nuestra mente que nos quitan la fe, son contrarios a la fe, son razonamientos que nos llevan a confiar en Él. Y en Romanos se nos insta a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y quiero que puedas en este momento hacer ese acto hermoso. Puedas decir, pensar en eso y llevarlo a la obediencia a Cristo. Declarar que Él es tu refugio. Y lo vas diciendo, llevo este pensamiento. Y puedes colocar tu mano en tu cabeza si quieres y hacer el acto de decir, lo llevo, lo saco de mí. Me remuevo de ese pensamiento y me muevo a la obediencia a Jesús. Toda angustia, toda preocupación, me la saco de mí y me tiro a los brazos del Padre. Y si aún tienes problemas para reconocerlo, puedes decir, Padre, no, me cuesta estar ahí en tus brazos, quiero hacer las cosas a mi manera, llega la angustia y demás, Padre, pero que no se haga mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero aprender a confiar, enséñame a confiar, porque lo que más quiero es agradarte. Quiero que en mí esté esa sazón que a ti te gusta. Quiero que me veas y sonrías porque ves en mí tu fe. Señor, y este problema lo descargo, Señor. Aún esta promesa que en vez de acercarme a ti, la utilizo para reclamarte y alejarme de tus brazos. La dejo a un lado, dejo todo a un lado por estar en tus brazos, Padre. Yo sé que sí, en su tiempo y en su momento, si es tu voluntad, la recogerás y la efectuarás y la harás. Y si no, mucho mejor, porque no quiero nada que no sea tu voluntad en mi vida. Padre, te queremos es a ti, Señor. Te queremos es a ti, tú eres nuestro todo, tú eres lo que más quiero y anhelo, Señor. Quiero agradarte, Padre. Así me cueste lágrimas y la vida misma, porque es mucho mejor estar en tus brazos, papá. Amén.
Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.